Qué bendición el poder saludarte. Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Al celebrar en estas fechas el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos recuerda cuán importante es estudiar su palabra y conocerle a través de lo que la Sagrada Escritura presenta. En esta ocasión estudiaremos el carácter de Job. En un marco tan especial como es la Navidad, vamos a hablar del carácter de Job. Pero antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes nos hacen el favor de estar con nosotros aquí en el estudio. Y como es costumbre, voy a empezar por mi lado derecho, izquierdo de sus pantallas. Mi nombre es Carlos Yair Sánchez Ramírez, originario de la Ciudad de México, y estoy estudiando mi cuarto año de teología en la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, Carlos. Gracias, pastor. Mi nombre es Dalila Castellanos y trabajo en el área de rectoría. Gracias, Dalila. Mi nombre es Abdiel Brígido, estudiante de primer año de teología y vengo del estado de Guanajuato. Bienvenido, Sabdiel. Bueno, ¿qué les parece si antes de iniciar con el estudio de la palabra, Sabdiel, nos diriges en oración? Claro, oremos. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad de estar reunidos para poder estudiar tu palabra, poder aprender de los ejemplos que nos has dejado y aplicarlos a nuestras vidas también. Ayúdanos a tener la fuerza para aplicar todos estos conocimientos que vamos a aprender y también para poderlos compartir. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como lo mencioné hace un momento, el libro se empezó a estudiar, la lección se empezó a estudiar desde el capítulo 42. Arrancamos el principio con el final. Y ahora casi al final de la lección, porque en esta ocasión tenemos 14 lecciones en este trimestre, aparece ahora sí un estudio más cercano a quién era Job. Y el título de la lección es algo muy interesante, el carácter de Job, que yo creo que es la obra de toda la vida. El carácter de Job. ¿Quién era este hombre en quien Dios confiaba tanto que desafió al diablo en relación con su fidelidad e integridad? Pues la Biblia dice que Job era un hombre intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, pastor. Eso nos hace pensar que Job era un gran hombre, ¿no?, en la sociedad. Y justamente como decía el título, ¿no?, el carácter de Job. Es interesante porque muchas veces nuestro carácter dice quiénes somos nosotros. Y eso con respecto nos hace pensar cómo vamos a ir al cielo, ¿no? Y sabiendo que el carácter es lo único que vamos a llevar, entonces cómo es nuestro carácter, cómo nos comportamos, habla de nosotros, ¿no? Y es interesante lo que dices, lo único que vamos a llevar es el carácter. Los bienes que hayamos acumulado, el conocimiento, las cosas, más bien las cosas materiales se quedarán aquí, solo nuestro carácter es lo que llevaremos. Sí, Dalila. A mí me llama la atención que son palabras bien precisas: justo, recto y sobre todo temeroso de Dios. Y hace un momento les preguntaba, ¿qué se escribirá de nosotros un día? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Sí. ¿Será que igual que Job? Incluso en el domingo, en la pregunta final, dice, si el libro de Job hablara acerca de ti, ¿qué dirían sus primeras líneas? Hubo en la tierra de México, de Montemorelos, de Los Ángeles. ¿Y qué diría la Biblia de ti? Sabdiel, la lección menciona, Carlos, que era perfecto. ¿A qué se refiere con ese concepto perfecto? Porque cuando alguien podría decir, bueno, la Biblia dice que tú debes ser perfecto, habla de tal persona que es perfecto, ¿a qué se refiere, no? Porque nosotros de pronto tenemos un concepto de que perfección es libre de errores. Pues aquí la lección justamente nos hablaba de eso, ¿no? Y dice que la perfección no es en sí que se trate a alguien sin pecado, ¿no? Sino, traduciéndolo al griego teilos,
nos dice que la traducción de perfecto es relación a que ha crecido, a que ya tiene un grado de madurez la persona, ¿no? Entonces, posiblemente se estaba hablando de que Job ya era un hombre maduro, un hombre perfecto que bien sabía si hacía el bien o hacía el mal, ¿no? Sí, porque luego la experiencia de la historia, lo que aparece en los 42 capítulos y lo que dice al final, ¿verdad? Muestran que Job fue creciendo en conocimiento, fue creciendo en sabiduría al pasar por ese viacrucis o al pasar por esa gran crisis de su vida. Y es interesante, perdón pastor, es interesante porque aquí la propia lección nos dice que alcanzar el grado de perfección que Dios quiere es que nosotros hemos alcanzado ya el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a esa perfección, ¿no? Como decía la maestra Dalila, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Qué se va a escribir de nosotros? ¿Cómo nosotros estamos alcanzando ese carácter para llegar al reino de los cielos, ¿no? Sí. Y también creo que perfección, como Él lo hizo desde muchos años antes, se va formando. No es también, bueno, por la gracia de Dios. Sí, es una experiencia diaria. Exactamente. Es un contacto constante con nuestro Dios. Con Dios. Sí. Pienso que lo mismo se requiere de nosotros. El diario vivir nos ayuda a perfeccionar nuestro carácter. Por eso es bien importante que tomemos en cuenta eso. Si queremos llegar a alcanzar la perfección y alcanzar el cielo, debemos de meditar en nuestra formación, en lo que vamos haciendo a lo largo de nuestras vidas día a día. Sí, aquí la lección menciona no solo que era perfecto, dice que también era recto, que era temeroso de Dios. Y enfatizo esta parte porque a veces hay quienes dicen, no, yo no me acerco a Dios porque pues me va a pedir cambiar, ¿no? O de pronto alguien dice, pues le tengo temor. Hay que explicar qué significa tener temor de Dios y la lección lo señala. ¿Quieren comentar algo al respecto? Pues tener temor a Dios es más que nada obedecer, ¿no, pastor? Ser fiel a Él. Ser fiel a Él en todos los principios. Y sí, nuestra vida requiere un cambio, ¿no? Requiere un cambio, pero ese cambio lo podemos hacer en el trayecto de nuestras vidas, ¿no? No desde la noche a la mañana. Y muchas personas creen que de la noche a la mañana ya tenemos que cambiar. No es así, nadie cambia de la noche a la mañana a solo que queramos cambiar. Pero ser temeroso... Que permitamos a Dios que obra en nuestra vida. Que obra en nosotros, ¿no? Es por eso que esta lección es muy interesante porque Dios se atrevió, a tal vez desafiar a Satanás diciéndole, si quieres, tienta a Job, ¿no? Si quieres, puedes hacer lo que quieras con él. Porque él sabía que era fiel a sus principios, sabía que Job era un hombre entregado a Dios completamente, y lo vemos en la lección. Job nunca renegó de Dios, a pesar de que sus amigos, su esposa, se ponían en contra de ellos, Job siempre estaba ahí fiel a Dios, fiel a Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó toda esa fidelidad? Que Dios le multiplicó lo que tenía, ¿no? Entonces nosotros también podemos ver eso. Si nosotros somos fieles a Dios, nuestra recompensa no está en esta tierra, va a estar en el reino de los cielos. Sí, porque alguien pudiera creer que si yo me porto bien, siempre me va a ir bien. Uh-huh. Si yo me porto mal, siempre me va a ir mal. Si creo en Dios, me va a ir bien. Bueno, olvidamos en el contexto por el cual incluso a estas fechas celebra la sociedad que vino un Salvador, que vino Jesucristo. Uh-huh. Precisamente por el gran conflicto que nos toca vivir. Entonces, si usted cree en Dios, si yo creo en Dios, eso no me libra de las aflicciones. El libro de Job lo presenta. Claro. Estamos en medio de un gran conflicto, Dalila. A mí me llamó mucho la atención también que la integridad, la fidelidad de Job era enorme, porque de las bendiciones que Dios le daba, él daba y se le multiplicaba más. Sí. Y a la hora de estar en esa calamidad, en vez de estar renegando, él sí hizo una historia, sí repasaba en qué había fallado. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Hacía un análisis, ¿no? Ajá. Interesante la radiografía que estamos haciendo de Job. Como dice la Escritura, empezando el libro, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal, tan así que Dios le dice al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué descripción hace Dios de Job? ¿Qué pensaron cuando leyeron este pasaje, cuando repasaron este pasaje? Estábamos discutiendo sobre si en este momento se llevara una reunión y también se discutiera nuestro nombre. ¿Cuánta confianza tendría Dios en decirle al enemigo de nosotros: no has considerado al joven Carlos, no has considerado al joven Sabdiel? ¿Cómo lo tomaríamos? ¿Qué te hace reflexionar, Sabdiel, Carlos, al ver este pasaje? A mí me impresiona el aspecto de fidelidad y de saber tomar decisiones. En ese tiempo, bueno, también temer a Dios era, en los tiempos israelitas, como lo menciona, era ser fiel, era ser respetado en la sociedad por tus acciones, por cómo eras en tu carácter. Y por ejemplo, hace el ejemplo de Cornelio, que era muy respetado por la nación judía. Y igual, él era muy respetado a todo a su alrededor. Pero nosotros ahora, pues pensar en que mencionen nuestro nombre y que vamos a ser tentados a lo mejor, pues me recuerda lo que se menciona en Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor al Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Job era un hombre inteligente. Por eso también supo administrarse desde el inicio. Él, con su familia, bueno, pedía por ellos. Levantándose de mañana significa orden. Y ofrecía holocaustos por ellos, inclusive por lo que pudieron haber hecho. Era muy, muy, muy justo. Necesitamos poner eso en práctica en nuestra comunidad, que es lo importante. Sí, Carlos. Me hace pensar que el aspecto de que no caminó con Dios, ¿no? Seguramente Job estaba caminando con Dios en ese momento y por eso él era fiel. Sí, dale. Pienso que la historia de Job, en todo el contexto, es un análisis también personal. En todo, porque él se hizo un examen. Yo no volteo a ver a mi prójimo, ni a la casa de mi prójimo, ni esto, ni el otro. Él estaba consciente, pero no renegaba del sufrimiento. Él sabía que estaba bien. ¿Sí? Bien, podríamos decir que estaba concentrado en lo que Dios quería de él. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. sabaticauniversitaria.org. Recuerden que ahí tienen más herramientas para profundizar en el estudio de la palabra. Bueno, nos fuimos al corte hablando del carácter de Job, regresamos hablando del carácter de Job, pero no solo el de él, sino cómo se puede aplicar lo que él hacía a nuestras vidas. Y hablamos de que llevaba una vida perfecta, pero también llevaba una vida coherente. ¿Qué más nos habla, qué más nos dice la lección en esta radiografía que hace de Job?
Pues aquí, pastor, yo veo algo interesante en Job, ¿no? Él era un gran empresario, ¿no? Lo hemos leído al principio del capítulo 1, dice que tenía muchos animales, que tenía muchos terrenos y todo. Era un gran empresario. Muchas veces nosotros nos equivocamos que el estar con Jesús no vamos a tener éxito en esta tierra. Es algo erróneo, ¿no? Porque muchas veces vamos a tener éxito y justamente la lección nos decía que Job era el hombre más exitoso en ese momento, ¿no? Tanto en su familia, tanto en su trabajo, tanto en su vida espiritual, en todas partes él era completo el éxito de Job. ¿Quieres decir que era rico? Sí, muy rico. Era rico, ¿no? ¿Y eso tenía algún problema al servirle a Dios? No, en ningún problema, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no perdía de vista los ojos de Dios. Muchas veces que a muchos de nosotros creo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Que cuando viene la riqueza en nuestra vida, nos olvidamos de Dios, ¿no? Dice una cita que escribió Elena de White en el libro de Educación, página 142. Dios ha descrito en su palabra a un hombre próspero cuya vida fue un éxito en el sentido más verdadero, hombre al cual el cielo y la tierra se complacían en honrar. Y luego también menciona en el versículo 29:2, dice que como en los días en los que Dios guardaba a Job. Aparte de que Job buscaba a Dios, también Dios lo guardaba. En la palabra guardaba hace referencia como en el Salmo que dice, Dios miraba detrás de él, como quien guarda, como la madre que guarda a su hijo, los pasos. Por eso fue muy bendecido, la conexión mutua. ¿La sociedad de su tiempo lo respetaba? Exactamente. Los jóvenes, cuando él salía a la ciudad o en la puerta de la ciudad, los ancianos se inclinaban hacia él. Aún las autoridades de esos tiempos también. Me llama muchísimo cómo él atendía las necesidades de las viudas, de los huérfanos, los pobres, de todos los necesitados. Y esto me lleva a una conclusión: fe y obras. La combinación perfecta, ¿no? El balance perfecto. No tanto porque por lo que haga me vaya a dar más méritos o me vaya a salvar, sino así porque es una respuesta de comprender el plan de Dios que tiene para nosotros y la misión que nosotros también tenemos al ser seguidores de Jesucristo, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo práctico, decía, la gente se mostraba respeto ante él, pero también él se inclinaba a los pobres. Dice el 31 y 32 capítulo que el forastero no pasaba la noche fuera, siempre abría sus puertas y además él daba consejos, y al dar consejos no los das desde arriba, desde tu silla, te acercas a la persona, les das consejos, y eso aplica a cómo podemos nosotros hacerlo hoy en día. ¿Qué podríamos hacer nosotros, ustedes que están jóvenes? ¿Cómo pueden transmitir esto a los chicos de su edad? ¿Qué actividad daría para más bien aterrizar los conceptos bíblicos que aparecen en el libro de Job? Yo creo que es importante la acción, ¿no? En nuestra fe, pastor. El accionar. Tal vez lo podemos hacer, no sé, hace algunos días fuimos a un hospital a repartir unas comidas y ver la cara de la gente es impresionante para un joven, ¿no? De agradecimiento. La gente te agradece porque a pesar de que hay ciudades grandes, a pesar de que hay mucha gente, tú tuviste unos minutos o apartaste unos momentos para preparar esa comida y todavía llevárselas, ¿no? En gente que tiene necesidad, que tiene algunos enfermos y todo eso. Entonces creo que son aspectos prácticos, tal vez tan solo muchas veces con el saludar a personas, ayudar a personas a cruzar la calle. Esos aspectos yo creo que fortalecen tanto nuestra vida como declaramos también que Jesús vive con nosotros, ¿no? Sí. Este fin de semana estuvimos en algún lugar con mi familia y pues siempre hay personas en los cruceros de las carreteras, y a veces cuando estás comiendo y dejas comida o ni siquiera la tocas o veo otros que la dejan, a veces es bueno, yo lo hago, lo hacemos en mi familia, pedir caja y recoger lo que no se consumió, no lo que ya quedó, sino lo que no se consumió. Y a esas personas que están en los cruceros de las calles,
lo reciben con mucho gusto y se les ve su semblante bien contento. Me ha tocado ver también casos en personas que de pronto están en un lugar comiendo y ven a alguien necesitado y le dice, venga, sírvale por favor. Sí. Son detalles simples, como lo mencionaste tú, sencillos. Es más, yo siempre he pensado, hacer el bien no es complicado. Solamente necesita uno atreverse a hacer el bien. Algo interesante que decía la lección es que Job tenía actitud. Muchos de nosotros nos falta esa actitud para hacer esas acciones, ¿no? Entonces es importante tener actitud. Es que es tan fácil en este tiempo, ¿no? Concentrarse en las necesidades personales. Porque la tecnología, la sociedad nos ha hecho hacer tantas cosas a la vez que de pronto nos olvidamos de los demás, ¿no? Y yo considero que, como tú lo mencionas, la actitud, la disposición te ayudará a crecer espiritualmente cuando tú ves la alegría, el agradecimiento reflejado en los ojos de las personas, ¿no? Vivimos en un mundo que hasta cierto punto es injusto. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a algún supermercado, han ido a algún restaurante, a algún lugar donde tú de pronto vas a consumir algo y te das cuenta que la misma gente que trabaja ahí no lo puede consumir. O sea, es algo a veces tan injusto, ¿no? De que el propio trabajador no puede consumir lo que se vende allí. Claro. Y yo recuerdo en un lugar, llegamos y estábamos consumiendo nieves, paletas, que no eran muy económicas, muy deliciosas, ¿verdad? Pero no económicas, y veíamos que el guardia se nos quedaba viendo. Y pues nos cayó el 20, ¿verdad? De que el guardia no podía comprarse algo de ese lugar. Y fuimos, le compramos algo y se lo llevamos. Y ustedes hubieran visto el brillo en los ojos del hombre que no esperaba que le compartiéramos algo sencillo, pero que era muy probable que con su sueldo no iba a poder pagarlo. Y me refiero, a lo mejor sí podía comprarlo, pero se iba a quedar sin algo necesario para su vida. Hay cosas más importantes que una paleta, una nieve, ¿no? Claro. Pero el agradecimiento mostrado por él fue muy, muy, muy interesante. Una vida coherente, una vida perfecta, pero también una vida santificada. ¿Cuál es el secreto del éxito de vivir una vida llena del Espíritu Santo y santificada? Hay una cosa que decía la lección, que Job construyó su casa sobre la roca, ¿no? Eso quiere decir que su fe era firme, su fe siempre estaba constante en relación a Dios. La lección decía algo muy interesante. La clave principal de la victoria de Job se encuentra en todas las victorias menores que tuvo antes. Entonces, cuando nosotros logramos obtener pequeñas victorias en nuestra vida que a veces creemos que son insignificantes, como por ejemplo decir la verdad, el dejar de decir groserías, el dejar de comer ciertos alimentos y todas esas victorias nos van a llevar a alcanzar a tener nuestra fe firme, ¿no? Y a pesar de que venga la adversidad, poder confiar en Dios. Sí. Un poquito sobre lo que dice Carlos, es un trabajo personal nuestra santificación, el caminar con Jesús diariamente. Eso nos va a traer muchas victorias, pero también a veces dejamos de pensar que somos los ojos, los brazos, las manos de otras personas, que también es un equipo, es un trabajo en equipo. Nos mencionaba que vemos a gente que está allí, pero a veces estamos tan metidos en nuestros problemas y nuestras necesidades que no volteamos a ver si alguien que está a nuestro lado tiene hambre o tiene algún otro tipo de necesidad, y que a veces está en nuestras manos poderlos ayudar. Y cuán felices se siente a veces hasta que nada más les des una sonrisa, o que los saludes, o que les des un taco de lo que tú tienes. Sí, Sandy. Sí, hablando de la santidad que hay que tener, me encantó el versículo, y yo creo que a todos nos impactó el que él dijo: sí, mi corazón se fue tras mis ojos. Y eso muestra que él en todos sus aspectos cuidaba esa santidad, esa construcción de un firmamento fuerte en la vida de Dios, en la palabra de Dios. Y es también importante reconocer
que él se la pasó toda su vida edificando, como ya lo mencioné. Y a hombres como Job y a hombres como las personas que se dedican a estar firmes en él, pues Dios nunca dirá, oh, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de obras no buenas. Hay algo interesante, pastor, que lo vimos en la vida de Job. No siempre estar cerca de Dios vamos a estar bien, ¿no? Claro. Va a haber dificultades y eso es lo que vimos, ¿no? No el que te digan acércate a Dios, pues vas a tener ya muchas bendiciones, felicidad, no. Al contrario, el Señor nunca dice que nuestra vida seguirlo sería fácil, ¿no? Trae promesas que nos hacen pensar en que vamos a tener una vida mejor, pero esa va a ser hasta el reino de los cielos, ¿no? La vida perfecta, ¿no? Ajá, justamente. Entonces, creo que como creyentes nosotros debiéramos fortalecer nuestra vida a diario para que cuando vengan esas pruebas actuemos como Job. Y la lección lo decía, ¿no? Job era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero él, su constante preparación, lo hacía que cuando vinieran esas pruebas, confiara en Dios. Y sí, eso es lo que pasa, ¿no? Las victorias pequeñas, ¿no? Uh-huh. Justamente. Y nuestra fe va a ir fortaleciendo día con día, ¿no? Hasta ir al reino de los cielos. Sí. Bueno, nos quedan ya poco tiempo. ¿Con qué nos quedamos en esta lección? Vamos a empezar contigo, Sartiel. Conmigo, a mí me queda que algo que debemos siempre reflexionar es cómo nos ven las demás personas. Como una persona que apoya, que es preocupado por los demás. Que es facilitador, que ayuda. Exactamente. Que seamos ese reflejo de lo que Dios quiere que seamos. Un reflejo de Jesús. Okay. De apoyar a las demás personas, de brindarles amor y de hacer esa inversión en los pequeños actos de amor hacia los demás, que sin duda nos estarán construyendo un fundamento firme para poder como estar la roca en el cielo, exactamente. Sí, Dalila. Yo les voy a leer algo para terminar que me gustó mucho y lo subrayé. La vida de Job fue un ejemplo de cómo los seres humanos pueden revelar estos principios. Aun cuando Job haya vivido hace muchos miles de años, el pueblo de Dios en cada época tiene también el privilegio de vivir su vida de la misma manera. ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que Dios obre en mi vida? Pues la historia y la vida de Job fue un ejemplo para mí. Sí, Carlos. Tener éxito en todas nuestras partes de la vida es lo que yo me quedo de Job, ¿no? En cada una de nuestras partes, obrar de la mejor manera y alcanzar la victoria que solo se obtiene en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu presencia en la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos la próxima semana. Feliz Navidad. Que el Señor te bendiga y te guarde.